Muy buenos días, les saluda Suanis Aguirre, bienvenidos a su programa Con Salud. Estamos en el mes de la familia y los temas que conciernen a la familia son importantes. Y el tema de esta mañana tiene mucho que ver con los hijos, ¿verdad? Cómo fomentar el autoestima en los jóvenes. Para hablar de este tema me acompaña la licenciada María José Martínez, psicóloga, bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias. Es bastante importante que nosotros mencionemos esto porque estamos dejando muchas veces de lado cómo el joven se siente. Ahora, queremos decir que autoestima no es tampoco egocentrismo, ¿verdad? Son cosas muy distintas. Claro que sí. Bueno, entendemos por el concepto de autoestima, ¿verdad? Como esa percepción que tiene uno de sí mismo, que se forma mediante las ideas, los pensamientos, sentimientos o experiencias que uno ha tenido a partir de la apreciación o el concepto que tiene sobre su imagen. Cabe resaltar que esta puede ser de manera positiva o de manera negativa, ¿verdad? Porque solemos tener como esa idea errónea de que algo está mal en nosotros y eso puede provocar un nivel bajo. Y estamos en tiempos donde la juventud difícilmente aprecia su interior, es decir, o su exterior, siempre tiende a ver en otros virtudes o cualidades que quizás ellos tienen, pero las distinguen en otros y dentro de sí no dicen, yo valgo, yo soy bueno en esto. Así, siempre vemos lo negativo. Y eso puede estar de repente ligado con el hecho de la formación que uno recibe en el hogar. Porque de repente, o sea, la autoestima es un factor que se va desarrollando o se va fomentando desde el nacimiento, por una estrecha, ¿verdad?, relación que hay con los padres, especialmente con la figura materna. Es la madre que ayuda a la autoestima. Claro está, porque reciben como esa seguridad o ese amor, ese cariño, esa entrega por parte de los padres, lo hace sentir seguro al niño en este caso, y eso ayuda, ¿verdad?, a que su nivel de autoestima se vaya desarrollando de manera sana y productiva. Esa parte es muy importante, María José, porque muchos hijos sienten, estamos en tiempos donde la tecnología, lejos de unirnos muchas veces, más bien es como la cuestión que nos absorbe tanto tiempo y no tenemos esa comunicación. Y muchas veces, como usted menciona, la mujer, en este caso la madre, juega un papel importante para darle autoestima a los hijos o encaminarla de una forma positiva. Pero muchas veces los hijos sienten que no los escucha ni su padre ni su madre. ¿Qué podemos hacer? Y desde ahí yo creo que hay como una baja estima, no estamos fomentándolo. Claro está, porque si de repente contamos con padres ausentes, en este caso ambos, ¿verdad?, madre y padre, entonces el niño se siente solo, se refugia en los medios que tenga él de la tecnología, ¿verdad? Esto con el fin de poder suplir esa necesidad de afecto, esa necesidad de cariño que siente que carece de ella. Porque, como lo mencionaba, si bien se fomenta desde el momento de nacimiento, hay ciertos cambios a lo largo de la vida del niño, cuando pasa ya la juventud, la adolescencia. Un aspecto muy importante, que si el niño en el hogar no recibe el amor adecuado, no recibe la atención, él va a buscar otros medios para poder recibir esa atención, para poder canalizar de repente todos esos sentimientos, ya sean buenos o malos, que pueda llegar a sentir. Cuando se sienten solos, normalmente pues hoy en día se refugian en cualquier otro medio que sea totalmente contradictorio a la socialización. Es decir, la tecnología, pasan más tiempo en la computadora, pasan más tiempo en el internet, cuando no pueden ni siquiera encontrar cosas que sean de provecho para su vida. Eso es muy importante. Bueno, aquí vamos a ir desarrollando esta charla y le invitamos para que nos siga acompañando, esté pendiente de las redes sociales, de la radio, la gente que nos sigue por Suyapa FM Estéreo 102.1, por supuesto por Suyapa TV, para que sigan este interesante tema. El nivel de autoestima es variable, o sea, vamos variando en el nivel de autoestima durante el transcurso de nuestra vida. El nivel de amor propio, que es la autoestima, y el valor que nos atribuimos se define en una línea recta, ¿verdad? Es decir, que vamos a ir. Es continua y seguida, ¿verdad? Y esta va a ir apoyada y guiada por los seres que primeramente nos rodean. Sí. Porque hay diferentes factores que influyen en el desarrollo de una autoestima, ¿verdad? Están los factores personales, el hecho de la imagen que tenga sobre uno mismo, el amor que uno se atribuya, el hecho de reconocer lo bueno y lo malo que hay en sí mismo,
así como también el otro factor que son las figuras importantes en nuestras vidas. Padres, docentes, amigos, vecinos, y diferentes personas que están en nuestro ambiente. Claro. Así como también los factores externos, la sociedad, la cultura que pueda tener un niño, las creencias, el entorno de donde viene realmente es lo que va a ir amoldeando y sustentando ese nivel de autoestima que los niños puedan obtener. Y esa parte es importante porque si la autoestima es baja, una autoestima deficiente donde no valoramos lo que somos, y en este caso los jóvenes que están en una constante aceptación, va a llevar a que no haya una buena relación con los demás individuos, comenzando desde la familia, en el interior, con los hermanos, con los padres, con los primos, con los tíos, y derivándose con los demás que se desenvuelven. Sí. Común. Claro. Y algo que es muy importante de mencionar es que si el joven no recibió de repente o recibió mayor cantidad de críticas en lugar de los elogios o palabras bonitas, frases positivas, entonces esto va a hacer que él se sienta, o sea, su integridad está dañada. Sí. Y eso provoca que no tenga o no desarrolle una personalidad que sea sana o acorde a lo que amerita realmente. Y aquí es importante que mencionemos algo, que no quiere decir usted con esto de que se le va a ser permitido todo al hijo, claro, o que se sacó una mala nota, o que tuvo un comportamiento. El problema es el lenguaje. Imagínese usted, ¿cree usted que va a corregir a su hijo diciéndole, sos un burro, sos un tonto, no sabes nada, fulano es mejor que vos? En cambio, si usted le dice, por ejemplo, hijo, eso que está no fue correcto, lo correcto fue hacer esto, o sea, sin... algo muy importante que ustedes los psicólogos siempre lo dicen, ¿verdad? Y ya vamos a ahondar en ello, es que no se daña a la persona, se cuestiona la actitud, no a la persona. Así es, y es por eso que a veces hay que tener claro de que no es lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Cómo se dice? Porque si de repente el padre encuentra las palabras correctas para poder expresarle a su hijo que de repente está fallando en algo o que su desempeño no es el que realmente deseaban, pues simplemente es buscar los medios para poder hacerle entender que tiene que generar algún cambio. Claro está, siempre debe haber amor y rigor. Es decir, siempre debe haber esa empatía, esas ganas de poder entender y comprender al joven, sobre todo porque el joven pasa por diferentes cambios. Vaya, está de repente en el ambiente escolar y tiene que pasar para un ambiente de la secundaria ya. Hay un cambio emocional, físico, también porque los niveles de autoestima en el joven, cuando mayormente disminuyen, es cuando se presentan esos cambios físicos, ¿verdad? Que no hay de repente una aceptación de su cuerpo, de su rostro. Esa etapa de la pubertad, entre la adolescencia, que suelen ser de repente el joven cuando está en su etapa de mayor rebeldía, en su etapa de como tener esa crítica hacia los demás y hacia sí mismo. Entonces, el factor que juegan los padres ahí es un papel muy importante, ¿verdad? Porque tiene que ir encaminando a su hijo, ¿verdad? Para que se desarrolle de manera oportuna. Eso es muy importante. Y vamos a ir mencionando durante el programa esos signos que nos pueden alertar cuando un joven o una joven tiene baja estima, porque muchas veces creemos que es que va a pasar diciendo todo el día, no, yo no valgo, yo no... Hay muchos gestos y actitudes que demuestran que su autoestima está muy baja, ¿verdad? Que tampoco queremos es que haya jóvenes que se creen la mamá de los pollitos, claro, por decirlo, o que se crean autosuficientes. Claro, no, o sea, el objetivo es que tenga un equilibrio, ¿verdad? Entre lo que piensa, entre lo que siente y entre lo que es realmente verdadero y real para su vida. Entonces sí, hay muchos factores o muchas de repente cuestiones que se pueden observar. Hay algunas que quizás no son tan observables o medibles para poder darse cuenta de si su hijo tiene un nivel de baja autoestima o demasiado, o sea, que elevado, sino que está en un equilibrio. Entonces hay cosas que los padres simplemente tienen que estar atentos a cualquier señal que su hijo pueda presentar, ¿verdad? Para poder conocer de cómo se está desarrollando. Eso es muy importante. Voy a hacer una breve pausa, licenciada. Al regreso vamos a continuar hablando de este interesante tema. Ponga atención usted, estamos en el mes de la familia. Hemos querido, como Soyapa Medios, ¿verdad?, en su programa Con Salud, que distingamos cómo nosotros fomentar una buena autoestima en nuestros hijos, cómo detectar si tienen estima baja también,
una muy baja autoestima, ¿qué factores inciden? Porque aquí hay personas, por ejemplo, estamos viendo casos de jóvenes que intentan suicidarse o lo logran, es porque hay problemas de autoestima. Y atentan contra su vida. Atentan contra su vida porque van dándonos signos de alarma que nos indican que su autoestima está baja y muchas veces no lo sabemos, desconocemos cuáles son. De eso estaremos hablando al regreso de la pausa. Continúe con nosotros, ya regresamos a su programa Con Salud. Y usted está en casa y se preguntará, bueno, ¿cuáles son los signos que me pueden alertar que mi hijo o mi hija o la persona joven que está, ¿verdad?, que está en la adolescencia, vive conmigo o yo conozco un sobrino? ¿Cómo puedo saber yo si tiene autoestima baja? Que eso es muy importante. Ojo con lo que vamos a mencionar. La autoestima baja deriva una serie de problemas psicológicos en los adolescentes y muchas veces pasa desapercibida por nosotros, no nos damos cuenta. Y vamos a mencionarlo con la licenciada María José Martínez, ella es psicóloga, nuestra invitada de esta mañana. Uno de los aspectos, son indecisos. Claro que sí, porque están acostumbrados a que sean otros que decidan por él, exactamente. Mayormente los padres, ¿verdad?, que son esas figuras que le indican al hijo qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir, cómo debe actuar, qué está bueno o qué está malo, ¿verdad? Entonces por eso entran en esa indecisión, porque no tienen una capacidad de poder valorar su propia opinión, sus propias ideas, sus propios pensamientos, porque consideran de que de repente están mal o que no son lo suficientemente valiosos para los demás. Que no pueden lograrlo. Exactamente. Hay mucho temor al fracaso en estos jóvenes. Claro que sí. Tienen miedo de repente a no cumplir con las expectativas que los demás puedan tener sobre ellos. No expectativas personales, sino expectativas de los otros. Sí. Exactamente. Porque de repente han sido demasiado guiados por los factores externos o su personalidad fue desarrollada por la opinión de otras personas, entonces tienen como ese miedo a enfrentarse realmente a lo que son capaces de hacer, no conocen sus habilidades, no conocen sus destrezas, o es decir, tal vez las conocen pero tienen miedo de ellas, no le dan el valor que realmente merece cada una de las actividades propias que es capaz de realizar. Sí. Y es por eso que, bueno, son esos factores, la indecisión, la falta de compromiso también, porque es un factor que está muy, muy guiado, o de repente las conductas regresivas que puede tener. Considerarse que todavía es un niño, por lo cual debe depender de otras personas, de sus padres, de sus maestros, de sus compañeros, de sus amigos, que de repente si un amigo lo ha apoyado en diferentes circunstancias, él considera que siempre va a estar ese amigo para poder resolver cualquier problema que se le pueda presentar. Muy bien. No se valoran si sus talentos, ni sus talentos ni sus posibilidades. Ven los talentos pequeños de ellos, en cambio los de otros los ven grandes o los exageran. Claro que sí, consideran, vaya, o tienen como esa idolatría por otras personas, admiran demasiado a otras personas, pero es porque tal vez están viendo en los demás las mismas capacidades y habilidades que tienen, pero no son capaces de reconocerlas. Que las tienen exactamente, ellos, entonces solamente se las atribuyen a los demás. Consideran que los demás pueden ser capaces de realizar todo, menos ellos. Tienen ese bajo amor y conciencia propia sobre sus pensamientos, y como lo decía en un inicio, la autoestima es eso. Erradicar en los pensamientos, en las expectativas, en las necesidades que tengamos de nuestra propia imagen. Y si nuestra imagen no ha sido bien desarrollada o no ha sido bien cultivada, entonces obviamente vamos a considerar que solamente las personas que están a nuestro alrededor son capaces de realizar todo lo que nosotros no podemos hacer. Claro, eso es muy, muy interesante. Espero que estén tomando nota de donde usted nos esté escuchando o viendo esta mañana. Tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos. Claro. El temor realmente es algo que está muy ligado con un bajo nivel de autoestima. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿verdad? Y es el hecho de que no saben cómo reaccionar ante situaciones nuevas o particulares que se presenten en su vida, o vaya, al momento de realizar una actividad extracurricular, como lo mencionaba hace un momento, practicar algún deporte, porque consideran que no van a poder lograr la meta que se les ha propuesto,
o que no van a saber cómo seguir las indicaciones de otra persona, Sí. que no van a poder valerse por sí mismos en una actividad que requiera de su propio esfuerzo y no del esfuerzo de los demás. Ahora, hay lenguaje también, es decir, lenguaje expresivo donde un joven dice, no, no puedo, no quiero, o únicamente es a su interior y decir, mejor me aíslo y no lo hago. No, claro que sí, o sea, porque una persona con baja autoestima suele desarrollarse con mucha timidez, con poca expresión, ya sea verbal, facial o vaya, corporal. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente va a ser como el niño que vemos en el salón, que está en el asiento de atrás, al fondo, que no le gusta participar en clases, que ni siquiera es capaz de levantar la mano para poder dar su opinión, aunque de repente conozca la respuesta de la maestra, pero por miedo a equivocarse o por miedo a que los demás se rían de él o piensen que está equivocado, pues entonces retrae tal vez todos esos pensamientos, todas esas ideas que tiene, que pueden ser correctas o no, y lo manifiestan con mucho temor, con mucha sencillez, con mucha timidez y con miedo, ¿verdad?, a poder expresar lo que siente y lo que piensa. Estos jóvenes con baja autoestima tienden a presentarse en hogares disfuncionales, en hogares donde hay problemas internos, María José. Claro que sí, porque como lo mencionábamos, la familia tiene un rol muy importante en la formación de la autoestima. Y si de repente mamá y papá no están para poder acompañarle, no están para poder guiarle o para poder indicarle, ¿verdad?, o darle ese amor. Porque si de repente mamá y papá están separados, mamá trabaja, papá no está, entonces ¿quién está ahí para de repente darle esas palabras de aliento al hijo? ¿Quién está para cuando el simple hecho de recibirlo cuando llegue de la escuela, que le pregunten cómo le fue, cómo te sientes, qué aprendiste hoy? El estar atento. Muchos niños no quieren llegar a sus casas porque prefieren estar en la escuela o el colegio porque hay un mejor trato en ese lugar que cuando llegan lo que hay todos los días es un regaño, es una crítica, un castigo físico, lamentablemente en el peor de los casos. Y no solo físico, sino que también verbal, porque de repente, como usted decía al inicio del programa, los padres pueden tener esa facilidad de palabras negativas para sus propios hijos, decirles que no sabe, que no puede hacer las cosas, que es inútil. Y ahí voy a ese paréntesis. Nosotros a veces hemos escuchado o hemos expresado en algunos momentos decir, esta persona trata mal al otro porque él tiene autoestima, o sea, el agresor tiene baja autoestima. Y puede ser una forma de que el padre o el que esté en la custodia de este adolescente o este joven tenga una baja autoestima y la refleja de esa forma, de una forma violenta. Claro que sí, porque es la manera que él encuentra para poder canalizar toda esa energía negativa que hay en sí. Es decir, si un padre en su tiempo de infancia, adolescencia, no fomentó ese nivel de autoestima adecuado para su personalidad, y su personalidad es aquella que depende solamente del hecho de criticar o dañar a un tercero, entonces se acostumbran a eso y consideran que solamente su voz, que solamente sus decisiones y su mandato es realmente el correcto, y quieren imponer realmente su voluntad ante lo que puede pensar o sentir su propio hijo. O sea, padres agresores, padres que son agresores, no desarrollaron una buena autoestima durante esa línea de esos primeros años de vida, ¿verdad? Es probable, porque también está el factor genético, ¿verdad? Que simplemente, las conductas agresivas pueden ser por un marcado indicador, ¿verdad?, de un nivel de autoestima baja, o simplemente también interviene mucho el componente genético, que de repente su familia pues ya tiene esas cuestiones así de ser un poco de carácter fuerte, de carácter impositivo, que así desarrolló su personalidad. Y esto es muy importante porque los hijos, como nos ven, ellos así serán, o el doble. Claro. O sea, ellos ven en nosotros un espejo. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos sean unos buenos hijos cuando seamos unos ancianos, pues hay que ser unos buenos padres. Pero al contrario, está ocurriendo todo esto, pareciera que se da la cultura del descarte, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Donde nosotros descartamos las posibilidades de hacer crecer a nuestros seres queridos con un lenguaje de amor. No hay un lenguaje de amor en nuestros hogares, ¿verdad? Al contrario, todo se vuelve negativo. Y a mí lo que me da mucho pesar es que canalizamos las energías negativas que traemos de la calle, del ambiente, del trabajo, de todo, y las desembocamos en el momento de estar con nuestra familia.
Claro que sí, es el momento realmente menos indicado porque tal vez descargan todas aquellas frustraciones que han tenido durante el día, durante la semana o durante meses, ¿verdad? Y las descargan con personas que realmente no tienen ninguna culpa o simplemente no saben ni siquiera a qué se debe, ¿verdad? Tanto enojo, tanto malestar por parte de los papás en este caso, ¿verdad? Claro. Muy bien. Vamos a ver aquí con otro de los signos o síntomas de alarma, que cómo podemos Señales, nosotros distinguir esas señales que los jóvenes están siendo, se están viendo vulnerados en su autoestima. Es decir, que ellos, su autoestima está siendo muy baja. Es que no queremos una super autoestima, sino un término medio. Tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Que ni muy alta, pero tampoco muy bajo. Un amor con respeto a los demás, ¿verdad? Donde los demás ni son menos ni son más que yo, sino que somos iguales. Un respeto y un valor hacia los demás y hacia sí mismos. Eso es muy importante. Bien. Son ansiosos y nerviosos, lo que les lleva a evitar situaciones que les den angustia y temor. Claro. Y vaya, lo podemos ejemplificar con el estudio. Si de repente hay alguna materia que le genera cierto grado de dificultad, entonces él va a estar inquieto porque no va a saber qué hacer, no va a saber cómo actuar. Entonces tiende a crear esos pensamientos de no puedo, no voy a ser capaz de hacerlo, aunque de repente puede contar con el conocimiento, pero si está acostumbrado, ¿verdad?, a que le digan no vas a poder, mejor no lo intentes porque no eres capaz de hacerlo. Entonces la persona abandona exactamente eso, y manifiesta una autocrítica. Sí. Es decir, que a veces la autoestima puede ser dañada por personajes externos o también por uno mismo, porque uno viene y se acredita, ¿verdad?, cosas negativas o pensamientos de ver que quizás nos planteamos una meta o un objetivo y no somos capaces de poder lograrlo a la manera en como quisiéramos, o tenemos que dejar el perfeccionismo y simplemente pues quedarnos con quizás lo poco que podamos hacer, porque también es una cuestión de que tenemos que saber que no vamos a ser buenos en todos. Claro. Que que van a haber miedos, van a haber circunstancias en las que de repente va a haber cierta inquietud, cierto nivel de ansiedad, pero tenemos que aprender a cómo controlar esa ansiedad, a cómo tal vez tener un control de esa de repente inquietud que podamos manifestar, porque si conocemos, el punto es este, si conocemos cuáles son nuestras habilidades, cuáles son también nuestras debilidades, sabremos qué se nos hace más fácil y qué se nos dificulta un poco más. Excelente. Vamos a hacer, María José, una pequeña pausa. En un momento vamos a regresar. Le invitamos a usted que nos siga a través de su Suyapa FM Estéreo 102.1. Por supuesto, un saludo a la gente que nos ve por YouTube. Y este tema es para que usted tome conciencia. Todos podríamos estar de alguna u otra manera involucrados con el tema y no nos hemos dado cuenta. Más adelante seguiremos hablando de las señales que nos pueden alertar si un joven o una joven tienen autoestima baja. Continúe con nosotros, ya regresamos. Les saluda Suani Aguirre, qué bueno que nos acompañan a través de Suyapa Medios, por nuestras plataformas digitales, por la radio y por la televisión. Estamos hablando esta mañana en compañía de la licenciada María José Martínez, psicóloga, del tema de la autoestima en los jóvenes. Cómo nosotros vamos a fomentarlo es muy importante, ya lo vamos a abordar, pero es importante conocer los aspectos negativos. ¿Qué nos indica que un joven o una joven tiene una autoestima baja? Es muy importante, porque de ahí podemos nosotros tomar las decisiones de la mejor manera, actuar con ellos. Ya hemos mencionado que si son ansiosos, nerviosos, temerosos de tomar decisiones, necesitan la aprobación de los demás o muchas veces ni siquiera preguntan, no se atreven a emprender un reto, ¿verdad? Abandonan, si por ejemplo van a sacar un curso de inglés, un ejemplo, y después dicen, los primeros 3 días, no, yo no puedo, y se retiran. Y nosotros como padres muchas veces, ¿qué hacemos? Bueno, pues no. Está pues bien, no son demasiado permisivos. Sí, no lo hagas. ¿Cuántos jóvenes dicen, no, es que a mí, ¿y qué estudias? No, es que a mí no me gustó el estudio. O sea, a nadie le gusta estudiar, estar desvelándose, pero ahí viene el estímulo de los padres de decirle, hey, vamos a hacerlo juntos.
adultos, ¿verdad? Incentivarlos Adelante. realmente a que ellos consideren que son capaces de realizar cualquier actividad que se les pueda. Eso es muy importante. Bueno, otro de los signos que nos puede alertar acerca de esto del autoestima baja, ¿verdad? Cuando hay una autoestima baja en los jóvenes, es que son muy pasivos y evitan tomar la iniciativa. Así es, y es como le daba el ejemplo de cuando el niño está en el salón, que se les forma de repente también un trabajo en grupo y él prefiere no tomar la iniciativa o no dar su opinión porque consideran de que no va a ser valorada, no va a ser tomada en cuenta, o que simplemente dicen, no, es que realmente es que no, sí, creo que no va a funcionar. No tienen como esa confianza en sí mismos, no han desarrollado esa confianza, esa seguridad, ¿verdad?, de que son capaces de poder hacer valer sus propias opiniones. Sí. Sí, y bueno, aquí tenemos uno que aquí es una lista, licenciada. Son personas aisladas, tímidas y casi no tienen amigos, o muy pocos los que tienen, o quizás tienden a ser como ellos, ¿verdad? Igual que ellos. El tímido es con el otro que es tímido también. Sí. Y no es que sean selectivos, sino que simplemente pues coinciden, ¿verdad? Sí. Si de repente un niño ve que en el salón hay otro que también es como con sus mismas características o su misma personalidad, entonces como que se atraen entre ellos, y suelen ser personas de pocas amistades, o en ocasiones, ¿verdad?, lastimosamente con ninguna amistad, no se relacionan con las otras personas porque no hay una confianza o un valor o un respeto hacia las otras personas, porque si ni siquiera hay un valor y una confianza en sí mismo, difícilmente van a poder otorgarle eso a la persona que está a su alrededor. Entonces suelen ser muy retraídos, suelen ser muy tímidos, suelen ser personas solitarias en algunas circunstancias, porque no son capaces, ¿verdad?, de apreciar a las personas que están a su alrededor. O puede ser también de que en su hogar, ¿verdad?, ven que cada quien se aísla en lo suyo, no hay ese compartir, no hay esa de repente como empatía, ¿verdad?, entre ellos. Entonces el niño se acostumbra a que no socialicen ni en la casa, entonces obviamente él no va a poder socializar en otro entorno. Y aquí voy a una pregunta importante, esto es toral, en la casa. ¿Las comparaciones entre hermanos o entre familia pueden afectar la autoestima de los hijos? Claro que sí, porque si de repente al niño se le compara, ¿verdad?, con una figura cercana o familiar, o de repente con algún hermano, entonces empieza a decir de que no, pero es que yo quisiera ser como él, pero no puedo. Entonces cae en ese error de criticarse, de la autocrítica, de autodevaluarse, porque si dicen, o de repente los mismos papás son los que suelen hacer eso. Entonces no, es que tú no lo haces como lo hace tu hermano, entonces lo haces mal. O tu hermana lleva 100% o 90% en la escuela y vos llevas 70%. Exactamente, entonces esas comparaciones no son favorables para la persona. ¿Por qué? Porque cada niño se desenvuelve de manera diferente, cada joven realmente tiene sus propias habilidades, sus propias capacidades, sus propias debilidades también, ¿verdad? Entonces quizás la debilidad de uno sea la fortaleza de otro, pero quizás la fortaleza de otro, pues, o sea, puede haber como ese rol en las familias de que no todos van a ser buenos en lo mismo, sino que cada quien manifiesta sus habilidades de forma diferente. Y entonces, el padre tiene que estar muy consciente de eso. Y lo primordial es conocer qué destrezas o qué habilidades tiene su hijo, para de esa forma poder Dejemos de hacer comparaciones entre los hijos. Y yo les voy a decir algo, los dedos de la mano tiene 5 dedos y ninguno es igual. Y podemos sacar aquí algo para medirlo, ninguno es igual. Igual con los hijos, todos son diferentes, todos tienen virtudes. Pero usted me pregunta, Suani, pero si me quita el dedo gordo, o sea, todos son indispensables para una función específica de la mano. Así son los miembros de una familia también. Entonces no podemos estar haciendo comparaciones a lo interno, que a lo largo
del tiempo, eso lo que crea es un resentimiento que se puede llevar para toda la vida. Puede haber un rencor, puede haber egoísmo, puede haber una mala apreciación de las circunstancias, ¿verdad? Y esto lo que hace es simplemente generar un daño en la persona que lo está recibiendo, ¿verdad? Daña las personalidades. Muy bien. Otro de los signos que nos puede alertar acerca de esto es que no les gusta compartir con otras personas sus sentimientos. Evitan participar en actividades que se realizan en su centro de estudios o trabajo y temen hablar con otras personas de cualquier tema. Se sienten constantemente evaluados. Es decir, yo dije tal cosa, ¿qué habrán pensado? ¿Qué habrán dicho eso que dije? Sí. O también, o sea, el hecho de rodearse con otras personas, consideran de que si de repente solamente porque él surgió algún comentario, ya lo atribuyen y consideran que el comentario era hacia él, ya sea positivo o negativo. Que si hubo una risa o de repente estaban hablando y se callaron, estaban de mí. Entonces, así es, sí. Entonces caen lastimosamente en ese error, pero es por lo mismo, por la falta de apreciación que hay sobre su figura, ¿verdad? Sobre lo que uno representa. Entonces, si no hay esa seguridad, si no hay esa confianza en uno mismo, entonces difícilmente va a poder ver que los demás confíen también. Y aquí hay una parte que me llama la atención: dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas y realizar cualquier actividad. Muchas veces lo vemos que hay personas que si no van con si van a hacer, no hacen algo si no es con alguien. Es como que su punto de seguridad es otra persona y al final eso es incorrecto, porque cuando esa persona no está hay un desequilibrio, se siente solo. Exactamente. Es por el mismo factor de depositar toda su confianza en otra persona, o si desde muy pequeño, como lo mencionábamos, el padre es aquella persona que se atribuye todas las cargas de su hijo, o es el padre quien toma las decisiones por su hijo, desde qué va a comer, hasta qué ropa se va a poner, qué va a estudiar, todo eso. Entonces la persona no es capaz, el joven no es capaz de tomar sus propias decisiones, por ende no va a ser capaz de desarrollarse de forma oportuna. Es decir, se dan muchos casos donde de repente el joven sacó una mala calificación y los padres vienen y lo adjudican al hecho de no, es que el maestro no nos está enseñando, entonces no, vamos a cambiarte de escuela porque esta escuela realmente es la que no sirve. Entonces no se están fijando si realmente es el hijo el que no está poniendo de su parte, porque si está con baja autoestima, lo primero que va a hacer es negarse a cumplir con sus propias tareas, con sus propias obligaciones, ¿verdad? Porque lo atribuyen al que no, es que no puedo, no, es que no voy a ser capaz de hacerlo, entonces mejor no lo intento. Entonces siempre suele estar la madre por lo general y viene y dice, no, entonces yo lo voy a hacer, yo te voy a ayudar. Y cometen realmente ese error porque no dejan que el hijo viva sus propias experiencias, que tenga sus propias equivocaciones, sus propios errores, que tenga sus dificultades a lo largo de la vida. Y fíjese que esto está muy relacionado con el sexo, yo lo he notado, con el sexo. La madre tiende a ser bien protectora del sexo masculino, ¿verdad? Del hijo varón. Es decir, yo, lo puedo recordar acá, a todos en algún momento en la escuela, ya sea privada o pública, nos ponían a que hiciéramos la tal manta, ¿verdad? La manta con los diferentes tipos de costura. No, es que la niña por llegaban puede. Perfecto. Exactamente, entonces la mamá decía, no, al niño él no puede, yo se la voy a hacer, o él le decía, mamá no puedo, entonces la mamá, en lugar de enseñarle, viene y se pone a hacer ella. Exactamente, entonces no importa si la costura va a salir fea, panda, no va a ser tan prolija, tan bonita, pero lo correcto es que la mamá lo incentive. Hijo, usted es un varón, pero usted puede hacerlo. Porque eso es muy importante. Hemos caído también en un aspecto donde nosotros manejamos mucho el machismo y decimos, estas son tareas de mujer y estas son tareas de varón. Claro. Y ahí tenemos que ir cambiando, porque eso tiene que ver con la autoestima. Imagínese un varón que un día le toca hacer un huevo porque no había una mujer que se lo hiciera. ¿Qué pasó? Ahí el autoestima desciende. No, eso es parte de una estima alta también. Hago una breve pausa, licenciada. Ya regresamos, continuamos con este interesante tema. Vamos a hablar un poco de cómo fomentar nosotros una autoestima buena en nuestros hijos y cuáles son los factores a tomar en consideración. Ya regresamos.
es parte de la autoestima. Enséñele a su hijo varón a hacer un huevo aunque sea cocido. Enséñele a su hija mujer a poder reparar una llanta. O sea, ninguno de los no hay trabajos para hombre y para mujer. Hay trabajos que de repente requieren un poco más de esfuerzo físico, que quizá el hombre está más capacitado para poder hacer más fuerza que la mujer, pero no quiere decir que le va a demeritar a un varón, por ejemplo, agarrar una escoba y barrer, ¿verdad? Lavar los platos que comió. No lo hace ni menos hombre ni menos mujer por hacer una labor que no está como marcada entre lo común, ¿verdad? Para el sexo femenino o el sexo masculino. Eso es correcto. Se sube la mujer en una escalera y pone un bombillo, ¿verdad? No hay ningún problema. O cambia la llanta del carro sin ninguna dificultad. Eso es correcto. Entonces, es importante que vayamos quitando en esto de la familia, que es tan interesante y que vamos a tratar de seguir abordando estos temas, que nos quitemos eso, que hay roles para este y roles para lo otro. Estamos en un mundo que no quiere decir que le vamos a quitar el papel al hombre y el papel a la mujer, pero que todos podemos contribuir para hacer un ambiente donde podamos hacer tareas, ¿verdad? No es que estas cosas de hombre y estas cosas de mujer, no. Y tiene que ver con el autoestima, fíjese. Claro que sí, porque desarrolla confianza y desarrolla seguridad en que uno puede desenvolverse en cualquier entorno, sin importar el qué, cómo, qué actividades tenga que realizar. Entonces, realmente es un factor que influye de manera positiva, sí, ¿verdad? Para que pueda tener como esa capacidad de poder conocer qué sí es lo que es capaz de hacer y qué también sí es lo que no puede hacer. Y para finalizar con estos aspectos negativos que nos pueden indicar de baja autoestima, es que son muy pesimistas. Las personas con baja autoestima son muy pesimistas. Así es, porque como lo hemos mencionado a lo largo del programa, son esas personas que se critican en todos los sentidos posibles. En todo. Que se adjudican, su palabra favorita o la palabra que más pueden mencionar es el no puedo. No puedo es como la frase que ellos son como de manera más común de manifestar, porque consideran de que no van a ser capaces de realizar aquello que realmente, aunque tengan una labor que de repente ellos conozcan o les gusten, van a creer que simplemente no son capaces. O sea, esa es como su palabra favorita y es la palabra que tienen que realmente quitar de su vocabulario, el no puedo. El no puedo. Bueno, yo creo que todos debemos quitarnos el no puedo, ¿verdad? Así es. Es más positivo, voy a intentarlo. Claro, porque no perdemos nada con realmente tener la intención de querer intentar algo, de probar cosas nuevas, cosas diferentes, que no sabemos si a lo largo van a poder ser de manera productiva para nosotros, ¿verdad? Porque cada quien se desarrolla, vive su vida de forma diferente. Cada quien expresa sus ideas, sus sentimientos de forma de acuerdo a las circunstancias también, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a hablar de la parte de cómo mejorar el autoestima en los jóvenes. ¿Qué pasos podemos tomar en consideración, licenciada? Bien, entonces cosas muy sencillas y relacionándolo con lo que acabo de mencionar, hacer cosas nuevas, ¿verdad? Plantearse metas a mediano, largo y plazo, metas que sean factibles para poder realizarse. También hacer como ese cambio de solamente las ideas negativas que tenemos sobre nosotros mismos y empezar a poder pensar de manera positiva. Creer que somos capaces, dejar de lado todos nuestros defectos, ¿verdad? O todas esas cuestiones que creemos que no somos capaces de hacer y cambiarlas por ideas que realmente nos incentiven a nosotros mismos. Tener esa confianza, esa facilidad de poder expresarnos, de ser libres, de creer y valorar nuestras opiniones, nuestras ideas, porque somos nosotros mismos quienes vamos a darle el valor que ellas merecen. Si nosotros sabemos defender nuestro punto de vista de manera oportuna, entonces vamos a hacerle ver a las personas que ahí estamos, que sí realmente existimos, porque vivimos como en una sombra. Sí. Entonces, al vivir en una sombra, esa persona considera de que tiene que vivir a expensas o a partir de lo que otros indiquen para su vida. Sí. Y mire cómo el lenguaje es tan importante, ¿verdad? Dice que para los padres podemos hacer una crítica cuando sea necesario, pero que sea de forma constructiva. Y escuchen el ejemplo que citamos aquí. En lugar de decir, qué mal te fue en ese examen, qué barbaridad, si hubieran puesto, te llevaste todos los ceros, qué negativo. Hay que decirle mejor, hijo, sacaste esta respuesta
casi acertás en la respuesta. Yo creo que si estudias un poco más, podrías lograrlo, podés mejorarlo, y el próximo parcial vamos por una mejor nota. Ese es un incentivo, le está diciendo. Claro, pudiste estudiar más, pero no de mejor. Palabras sencillas se le puede decir al hijo, eres capaz de lograrlo. Sí. Si tú te lo propones, en una próxima circunstancia, en una próxima ocasión, vas a poder obtener lo que realmente quieres. Sí, esta parte es muy importante. Pida la opinión de su hijo, que ellos también opinen en las decisiones de familia. No es que, porque yo aquí mando y así se hace. Exacto. ¿Y qué piensan ellos? No que la decisión no está en manos de ellos, pero ellos se sienten parte de la decisión que se toma en familia. Así es que en una familia debe entenderse de que cada persona tiene un rol, y ese rol es importante, ¿verdad?, para el desarrollo oportuno de las relaciones intrafamiliares. Es decir, si la mamá tiene una labor, el papá tiene otra labor, los hijos también cumplen con otra labor, otra misión, y si al hijo se le enseña de que tiene un rol, que realmente se le acredita un valor, entonces ellos dicen, bueno, me están valorando. Claro. Yo puedo dar mi opinión porque sé que va a ser valorada, sé que va a ser escuchada, porque esa es una cuestión demasiado importante en el hogar. Claro. Escuchar, saber escuchar, porque no solamente es hablar y hablar y hablar y hablar, sino también saber escuchar. Porque en la medida en la que el joven se siente escuchado, se siente entendido, se siente valorado, entonces considera que cada una de las decisiones que él tome, para bien o para mal, pues van a ser experiencias de vida. Experiencias de vida, y que le indican que una decisión que tomó es una consecuencia positiva o negativa de lo que decidió. De sus actos. Eso es muy importante. También dentro de las indicaciones podemos decir que estimular los talentos, ¿verdad? Y también los intereses de los jóvenes, podemos ayudarles de alguna manera de esa forma. Sí, porque si de repente tienen un interés particular en algún deporte o en alguna materia, entonces como padres incentivar al hijo, ¿verdad?, para que se desarrolle en esa área en especial, en esa área en particular. Si hablamos, por ejemplo, de un deporte que es una actividad extra, ¿verdad?, sí, de las actividades diarias, entonces que si él es capaz de desarrollarse de manera oportuna en ese deporte, pues enseñarle de que puede ser el mejor en esa área, que quizás él no es bueno en matemáticas, pero sí es bueno en español, entonces motivarlo, ¿verdad?, no a que deje de lado las matemáticas, porque claro, son importantes para su desarrollo, pero sí, como usted mencionaba en el ejemplo, con palabras constructivas, con una crítica que realmente pueda ser favorable para el hijo, enseñarle a que no es bueno o que no va a ser bueno en todo, pero que sí tiene que tratar de desarrollar sus habilidades de la mejor manera posible, ¿verdad? Sí. Que sea capaz de enfrentarse a cualquier dificultad que se le pueda presentar en el camino. Sí, es muy importante también que ahora que está tantos cánones de belleza, de tanta cosa que están bombardeados, nosotros a veces somos los últimos en darnos cuenta, no nos fijamos qué cosas están viendo nuestros hijos, quiénes son sus amistades. Enseñarles el valor que tienen como ser humano, más allá de la apariencia física, por ejemplo, que ahora hay tanto enfoque en lo material y en lo físico, en la estética, ¿verdad? Y nuestros hijos muchas veces entran en ese afán de querer ser o imitar cómo es otra persona, que quizá también carece de autoestima, y una forma de canalizarlo es siendo diferente. Así es, porque se dejan llevar, por ejemplo, en lo que se encuentran en las redes sociales. Las niñas, por ejemplo, si ven aquellas modelos que tienen como aquel cuerpo ya bien definido, bien marcado, entonces consideran que su vida tiene que ser igual a la de ellas. O vaya, si de repente por estar viendo esas imágenes, y quizás los padres no se dan cuenta, una niña puede caer en otros problemas más graves, o sea, que se puede volver anoréxica, bulímica, con el hecho de cumplir con un requisito de una imagen que ella se ha idealizado para su vida, pero que no sabe, porque tal vez no se le ha enseñado, que no es la imagen correcta, sino que tiene que aprender a poder apreciar su propia imagen, a que su imagen vale para sí misma y vale también para los demás, y que no es necesario adoptar cualquier estereotipo de la sociedad para poder obtener como realmente su propia personalidad, porque eso es lo que tiene que buscar, tener definida cuál es la personalidad que va a dirigir su vida, es decir, de qué manera se va a enfrentar ella a la vida con su propio ser. Claro, eso es muy importante. Así es. Licenciada, qué gusto haberla tenido. Muchísimas gracias a usted por la invitación. ¿Dónde la podemos localizar? Bueno,
Por los momentos, pues como lo mencionábamos antes, no tengo todavía una clínica, pero sí pueden llamarme, mi número de teléfono, bueno, ustedes ya lo tienen, lo pueden facilitar, no hay ningún problema. De igual forma, estoy a su disposición para una próxima ocasión, claro que podemos vernos sí. por acá. Claro que sí, estamos en el mes de la familia y tenemos que hablar de esto, porque las familias muchas veces no tienen la mejor orientación de un profesional en esta área de la psicología que les pueda orientar, ¿verdad? De repente crecimos con ciertos ejemplos y creemos que son los correctos, Así pero es. tal vez estábamos equivocados. Todo en la vida tiene que ser como encaminado y buscar siempre, no perdernos en el sentido de que solos no podemos, que tenemos que buscar ayuda para poder realizar cualquier objetivo que tengamos en nuestras vidas. Excelente, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Esperamos que nos sigan siempre en el programa de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Suyapa TV y Suyapa FM Estéreo. ¿Le gustó el programa? ¿Se quedó con algún consejo que no logró anotar? ¿Quiere verlo de nuevo? Puede hacerlo a través de Suyapa TV en nuestro horario de 11 de la noche y por supuesto también en el YouTube de Suyapa Medios. Nos vemos pronto, que Dios los bendiga.